Vamos a repetir porque hubo problemas técnicos. Pero básicamente tenemos que, antes de tocar los temas que vamos a ver en esta breve exposición, es que necesitamos saber qué es lo que son las proyecciones. Eso es algo muy sencillo, es el pasado y el futuro proyectado al presente. Entonces el ejemplo básico y fácil que se puede dar al respecto es que yo leo, digamos, un libro por mes. Entonces al final del año tengo 12 libros leídos, ¿no? Entonces ha ido incrementándose a lo largo del tiempo el número de libros que he leído. Entonces puedo proyectar qué va a suceder el próximo año. Si sigo con mi ritmo actual de lectura, digamos, tendría 24 libros leídos al final del segundo año. Pero también podría darme la posibilidad de que yo muera. Entonces, si yo muero, entonces muero con 12 libros leídos. Entonces tenemos una línea plana en lo que es la proyección posible de los libros leídos por mi persona. Pero también podría duplicar el ritmo de lectura de libros. Entonces, en vez de leer solamente 24 libros en 2 años, podría llegar a leer 36 libros, ¿no? Porque el próximo año, en vez de leer 12 libros, leo 24, ¿no? Entonces, esas son las proyecciones. Tenemos la tendencia a la alta, tenemos la tendencia media, que se saca de la división prácticamente de las otras, y tenemos la tendencia a la baja. Obviamente en este caso tenemos una línea plana en lo que es el mínimo posible por venir, si yo, digamos, muero o no leo ningún libro más, que nos daría la misma proyección. ¿Qué es lo que es importante saber de esto? De que no es el futuro, no estamos viendo el futuro, estamos calculando el futuro en base a las tendencias actuales. Entonces es el pasado y el presente proyectados al futuro. Es por eso que nunca hay una sola proyección, sino hay la proyección a la baja, la proyección promedia y la proyección al alza, ¿no? Entonces eso es. No es lo que va a suceder, es lo que está sucediendo en este momento. Otro asunto que también tenemos que comprender es lo que se llama los problemas de crecimiento exponencial. Los problemas de crecimiento exponencial tienen una naturaleza visible. En este caso es la línea verde. Entonces no hay prácticamente ningún problema, y de pronto los números comienzan a incrementarse exponencialmente. Y tenemos un momento en que la curva sube demasiado. Pero ¿qué significa esto desde un punto de vista como problema biológico? Digamos que yo los meto a tanta gente aquí presente, los meto en el estadio, pero antes en el estadio, ¿no? En el estadio Félix Capriles, los meto y les pongo unos pesos en los pies y los pongo en, no sé, en la parte casi más alta, ¿no? En las 2 gradas por debajo de la parte más alta. Y al estadio lo vuelvo impermeable, de tal manera que aguante toda el agua que yo meta al estadio, ¿no? Entonces yo los voy a ahogar a ustedes en el estadio, ¿no? En un estadio bastante grande. Y los amenazo con un gotero. Entonces yo como loco, ustedes atrapados ahí arriba, ¿no? Y yo como loco vengo con mi gotero y digo, y hago caer una gota, ¿no? Y salgo todavía, salgo, y 1 minuto más tarde vuelvo con un gotero, pero con 2 gotas, ¿no? Entonces otra vez hago caer las 2 gotas y vuelvo a salir. Y la próxima vez que entre, ya saben con cuántas gotas voy a entrar con 4 gotas. O sea, sigo siendo loco con mi gotero, 4 gotas. Y obviamente estamos hablando que ya han pasado 3 minutos y yo solamente he metido 4 gotas de agua al estadio. Entonces, ¿cuántas gotas creen que vienen después? ¿Cuántas gotas creen que viene ahora? Porque saben que es un crecimiento exponencial. ¿Cuántas gotas vienen ahora? Si antes era 2, si antes era 1, 2, 4, ¿cuántas vienen ahora? 8 gotas, nada más. Entonces, en ese tipo de crecimiento, ¿en cuánto tiempo creen ustedes que estarían en peligro? En un estadio impermeable, en la parte más alta, con pesos en sus pies solo para que se puedan ahogar en el estadio, ¿no? Pero ¿en cuánto tiempo creen que estarían en peligro?
es una pregunta y tienen que responder. Por si acaso yo les digo cuánto, yo dije yo, pero denme ustedes, ¿cuánto tiempo creen? Sinceramente nadie esperaría tanto tiempo ahogarse. Ya, pero ¿en cuánto tiempo crees que estás en peligro? Varios años también. Varios años, ¿tú? Sí, muchos años. Muchos años, ya, yo calculé que digamos unos 15 días, o sea, para mí era un periodo tenebroso de tiempo que alguien me amenace con un gotero que se incrementa en 4 minutos, en 4 minutos se incrementa a 8 gotas, o sea, ¿no? Es muy poco en un estadio, o sea, toda la gente que se la amenaza con te voy a ahogar en este estadio, se va a reír, o sea, todos estarían riendo, yo también me estaría riendo, loco. Ya, claro, cualquier otro peligro se convierte en algo importante, insolación, alimentación, ganas de ir al baño, o sea, ¿no? O sea, cualquier cosa me desespera muchísimo antes que la amenaza del loco con su gotero. Ya, me temo que el tiempo en el que se ahogaría la gente es en 58 minutos. En 58 minutos te ahogas. Pero ese no es tanto el problema. En primer lugar, y es sorprendente. ¿Cómo es que el tipo con el gotero me va a ahogar en 58 minutos? Si solamente se duplica el número de gotas cada minuto. No es que es cada segundo, es cada minuto. Es el cálculo del hombre que calculaba sobre los granos de trigo, sobre el tablero de ajedrez. Claro, es exactamente eso. Eso se llama el problema de crecimiento exponencial, de que llega un momento en que el crecimiento crece. Si ustedes hacen lo que es 2 elevado a la 58, el monto de número que sale es obsceno. Es una cantidad ridícula de gotas. Entonces, ahí tenemos, ¿no?, cómo se presenta este tipo de problema. Pero, nadie se ha dado cuenta del problema, ni de la magnitud del problema, ni siquiera hasta 45 minutos antes de que te ahogues. Claro, porque digamos 45 minutos de lo que el loco viene y toda la gente se sigue riendo. Solamente en el momento final te vas dando cuenta de cuál es la magnitud de la amenaza. Y solamente prácticamente en los últimos 8 minutos ya puedes ver cuánta agua se está trayendo, ¿no?, en este incremento, en esta lógica de incrementar el problema. Entonces, todos los problemas que vamos a ver son de naturaleza exponencial. ¿Eso qué quiere decir? Que llegada la hora de confrontar el problema no lo vamos a ver. No podemos verlo. Lo que tenemos que hacer es simplemente ver la señal, ver la firma que tiene este tipo de problema. Porque si tú ves este tipo de firma, sabes cuál es la naturaleza de tu problema. Y no puedes lidiar con este problema en este punto final. Tienes que lidiar muchísimo antes. Porque cuando llega el problema, ya estás muerto. Imagínense que el minuto anterior del minuto 58, el agua está a la mitad. El minuto anterior, el minuto 58, el minuto 57, el agua está a la mitad. El minuto 56, el agua está a un cuarto. Entonces, tú con el agua a un cuarto todavía crees que puedes salvarte, pero ya no puedes salvarte. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en este momento es más o menos que estamos en el estadio, estamos todos en el estadio está impermeabilizado y de pronto comienza un loco a venir con su gotero y al minuto 20 tú dices, ¡ah! Estamos en peligro, vámonos, y nadie te cree. ¿Cuál es el problema que tenemos que ver ahora? Es energético. ¿Qué es el petróleo? Todos sabemos que es el petróleo, ¿no? Sabemos que es un componente orgánico de hace miles de años atrapado dentro de la tierra, que tenemos que, perforar pozos para sacar el petróleo, y eso hemos venido haciendo. Pero ¿qué es en sí mismo? Digamos, obviamente es materia orgánica, pero también es energía condensada a través del sol, a través del corrupción de los vegetales o corrupción de los elementos
biológicos que se convierten en petróleo. Es, en el fondo del fondo, un regalo divino, porque todos los autos, inventamos todos los motores a finales del siglo XIX. Tenemos todos los motores inventados, tenemos el motor eléctrico, tenemos el motor a vapor y tenemos el motor a gasolina. ¿Y con cuál nos quedamos? Con la gasolina. ¿Por qué? Porque es una maravilla como motor. Y prácticamente todo lo que es el progreso del siglo XX se debe a este gran bien que es el petróleo y obviamente sus derivados, ¿no? Lo que refinamos y sacamos, gasolina, diésel y vayan a saber todas las cosas que salen de eso. Y pueden ver cómo se extraía el petróleo a principios del siglo XX o a finales del XIX. Pueden ver una estructura sumamente primitiva, sumamente básica. Esto es de madera. Aquí tienes obviamente la perforadora. Pero tú ves esto y dices, ¿cuánto creen que cuesta? No cuesta mucho. Digamos que yo podría ir al banco y con unos amigos nos podríamos prestar el dinero que se requiere para esto. En otras palabras, no requerimos mucha energía, no requerimos mucho precio para tener mucha energía. ¿No sería eso un análisis anacrónico? ¿Qué? ¿No sería un análisis anacrónico? Estamos hablando de lo que sucedía en ese momento, ¿no? En ese momento, y se tiene una cantidad, se tiene una medición para decir qué beneficio era de lo que es extraer energía, ¿no? Inversión de energía, extracción de energía. Un barril de energía de petróleo, o sea, lo que yo gasto, el precio, digamos, un barril de energía producía 100. Un barril nos produce 100. Eso era lo que teníamos de petróleo a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y hemos tenido durante un buen tiempo. Ese es el petróleo de Texas, que otorgó a los Estados Unidos el mayor desarrollo en la historia de la humanidad. Bueno, entonces lo que tenemos es poca inversión, un gran beneficio, ¿no? Un maravilloso beneficio de lo que es el petróleo. Ese petróleo se va agotando. Todos los pozos de petróleo obedecen a una curva de rendimiento. El primer momento en que vas sacando petróleo y llega un punto máximo en el que tu pozo ya no da. Llega un momento máximo en el que tu pozo es lo más que puede dar de sí. Y a partir de ese momento ya baja. Ya no puede dar mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ya no tienes la presión del gas o lo que sea que haya estado impulsando el petróleo hacia arriba, ¿no? Porque antes lo que vemos es un estallido, ¿no? El estallido de las películas en las que se encontraba petróleo, ¿no? ¿Por qué? Porque abajo hay una enorme presión de gas y de tierra y todo que expulsa el petróleo hacia afuera. Cuando ya no tienes esa presión, tienes que comenzar a invertir más energía en sacarlo, por más que sea solamente este aparatejo. Esta es una bomba básica y todo lo demás, es sumamente barata, es conveniente y todo lo demás. Pero ya no es el barril de petróleo 100. Digamos que esto ya se va acercando a barril de petróleo y un rendimiento de 22. ¿No? En otras palabras, antes tú estabas chocho. Tenías energía y tenías una energía barata y para todo. La gente olvida de que el petróleo antes, o sea, la gasolina, el diésel, costaba centavos. Literalmente costaba centavos. Le costaba centavos al campesino, le costaba centavos a la persona. Aquí ya te cuesta más centavos, aquí ya te cuesta $1, digamos, ¿no? Todavía es rentable, todavía es muy rentable. 1.22 sigue siendo muy rentable. Pero ¿cuál es el problema? De que el petróleo es un bien no renovable. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a agotar.